Estos edificios no han sido revisados. Es decir, que no sé cuántas centenares, miles o decenas de miles de familias están viviendo en casas que son TEAs, que pueden encenderse en cualquier momento. Y es invitado a las reuniones de la Unión Europea y de la ONU, de OTAN, etcétera, a hablar en los medios de comunicación, pero finalmente la realidad es esta. A mí me sorprende cuando ahora aparecen diciendo noticias diciendo que 1 de cada 6 niños palestinos está en riesgo de morir de hambre. No, me temo que es el 95%. Tengamos claro, los dirigentes actuales van a hacer todos los ataques que les dejemos hacer. Depende de nosotros, ya sé que... Hola, buenas tardes. Esta es la sesión 87 de un ciclo que le puse el nombre, bueno, ha ido modificándose ligeramente. El nombre actual sería, para la versión en castellano, informo, para quien no lo sepa, que voy haciendo una semana, digamos, en catalán, otra semana en castellano, y el nombre del ciclo es algo distinto. El ciclo en castellano es Superar el complejo genocidio contra la humanidad que está en marcha, instaurando nosotros, para superarlo, nuestra nueva antigua forma de vida al servicio de todos los pueblos, es decir, al servicio de más del 90% de la población. Bien, había dicho que esta sesión entraría algo en 4 temas. Y anunciaré, espero no olvidarme al final, pues dedicar un monográfico pronto, espero que pueda ser el siguiente, justamente a continuar poniendo el dedo, poder continuar documentando la catástrofe, porque resulta que los criminales de arriba de todo, los criminales de nivel alto, que son los propietarios y dirigentes de las multinacionales farmacéuticas y muchos otros, bien, entonces, entrando en los 4 temas, el tema del incendio grave habido en Valencia, no es que tenga información especial sobre el incendio en sí, lo que me parece muy importante es señalar que parece claro, sí, que la causa de la rapidez en que se extendió el incendio y que causase, parece que 10 muertos, no sé, me parece, fue el haber usado unos materiales que pocos años después, en particular después de un incendio en Inglaterra, pues dejaron de ser autorizados para aplicarlos en la construcción. El problema es que en el momento que se aplicaron, y resulta que creo que son unos 15 años después, o 20 años después, ha habido este incendio en Valencia con muertos, pues en el momento de utilizarlos eran legales, estaban reconocidos. ¿Pero esto qué quiere decir? Que las pruebas que se habían hecho eran insuficientes, las pruebas que se habían hecho seguramente no habían sido rigurosas, no habían sido suficientemente largas, no habían sido suficientemente aplicadas, probadas. Está claro, porque si no se habrían prohibido poco después, digamos 20 años después. Pero resulta que habiendo habido el incendio en Londres con muchas más víctimas que las que ahora ha habido, y las lamento todas y cada una, estos edificios no han sido revisados. Es decir, que no sé cuántas centenares, miles o decenas de miles de familias están viviendo en casas que son TEAs, que pueden encenderse en cualquier momento. ¿Esto qué quiere decir? Que las autoridades, por acción o por omisión,
son criminales, porque permitieron eso. Pero es que sustancias, productos cuya inocuidad, cuyas consecuencias dañinas no han sido verificadas con las pruebas necesarias durante el tiempo necesario y por todas las edades necesarias, pienso particularmente en el tema de los fármacos, que resulta que muchos de ellos han sido probados en adultos, pero no en adolescentes y menos en niños, pues resulta que estos productos peligrosos, dañinos, están siendo utilizados en todas partes, en todos los bueno, en casi, digo casi porque puede haber algún ámbito en que no, pero me viene a la memoria que cuando aparecieron los primeros móviles, pues ya hubo Fichtenberg, me quedó el nombre, el apellido, ahora no me viene el nombre, un sensible a estas radiaciones que ya empezó a sacar artículos en Estados Unidos, luego ha sacado un libro muy importante de unas 500 páginas, Arcoíris Invisible, sobre las consecuencias negativas de las radiaciones electromagnéticas. Lo que ahora es el 5G que están implementando, ya se habla de un 6G o 7G, pero lo que luego se llamó primer G y segundo G, 2G, 3G, 4G, pues ha habido personas que han estado alertando de eso desde el inicio y que han sido censuradas. Y se sigue presentando, se sigue escondiendo a la población que estas radiaciones nos presentan estas innovaciones, estos avances tecnológicos de ir de G en G subiendo, como avances para la sociedad, para la comunicación, para la vida, etc., cuando resulta que son súper perjudiciales y están censurando los informes sobre este tema. Eso me viene a la memoria, creo que era Jo Brundtland, que era la directora de la OMS cuando Fichtenberg, en aquellos años, inicios de los 90 estoy hablando, pues tenía prohibido que entrase nadie con un móvil en su despacho. Y resulta, me viene a la memoria también, que apareció en la asociación, se llamaba Cobra en aquellos momentos, a inicios de los años 90, una persona a llevarnos unos protectores de móviles y nosotros compramos algunos y o en otra visita posterior me dice, ¿sabes qué ha ocurrido? Pues que en tiendas donde me habían aceptado estos móviles, los representantes de las compañías importantes me han dicho, que son las que son las ventas importantes, por lo tanto, los que permiten que la tienda, que el negocio pueda funcionar, me han dicho que si tengo estos protectores ahí, no me van a servir más. Es decir, de manera consciente, se ha estado no solo censurando estas consecuencias negativas de las radiaciones electromagnéticas, sino censurando y marginando a los protectores, a las personas, grupos, asociaciones, empresas que han ido generando protectores frente a estas radiaciones. Es realmente escandaloso y el incendio ocurrido en Valencia me ha hecho replantear, me ha hecho animarme a avisar de que es algo que pone sobre la mesa lo que está ocurriendo en muchos campos, químico, electromagnético, nutricional, etcétera, etcétera, de las industrias de nuestra sociedad, que en gran parte es, por no decir totalmente, en contra de quienes vivimos, padecemos esta sociedad. El segundo punto que quería tratar es el que se llama la guerra entre Rusia y Ucrania, o el ataque militar de Rusia contra Ucrania, perdón, gracias. Y voy a enseñar algunas imágenes, pero empezaré por esta, que es la que me parece más ilustrativa. Una reunión de la OTAN, de la NATO, y ahí veis cómo está Zelensky, pues marginado, olvidado de todos los que son dirigentes de verdad de Europa.
de los países democráticos, de los países de los pueblos libres bajo la democracia, etc. Esta imagen me parece súper representativa, explicativa de lo que está ocurriendo. ¿Qué está ocurriendo? Que el pueblo ucranés es la carne de cañón de las pugnas y de las ambiciones de los países que están en la OTAN, empezando por los Estados Unidos de Europa. Resulta que cuando se descompone la URSS, pues Putin, que acaba siendo el presidente, Putin es invitado, Rusia, la nueva Rusia, es invitada a reuniones como invitado especial preferente de los distintos Gs y en particular de la OTAN. Y ahí pues se tomó compromisos con Rusia de que la OTAN no se aproximaría cada vez más a Rusia. Resulta que aquí tenéis cómo desde el 1998, o sea, en 24 años, cómo ha ido aproximándose cada vez más en contra del territorio ruso. Pero es que esto, ¿qué ocurrió? Que Rusia y Putin pasó en pocos años de ser un invitado preferencial a ser, de nuevo, enemigo principal. ¿Y por qué? Porque la fracción de poder en Estados Unidos se acabó imponiendo en esta línea que fue elaborada ya por Brzezinski en este libro, se llama El gran juego de ajedrez, y que el subtítulo aquí es muy interesante: La primacía americana y sus estrategias imperativas. ¿Vale? Y en este libro se explica que la URSS, aún había URSS entonces, no tiene tiempo de buscar el año del libro, debe ser 87 o así. En este libro ya explica Brzezinski, cerebro de esta fracción del poder, sobre todo ligado a la industria armamentística en Estados Unidos, que la URSS debía ser descompuesta en 5 repúblicas, y en el libro pone el nombre que tendrán esas 5 repúblicas, y me quedo uno porque es el más claro, que es Siberia. Pero había los nombres de los cuatro restantes repúblicas que debían sustituir a Rusia, a la URSS. Pero ¿qué ocurre? Que antes de que Putin llegue al poder, la URSS en descomposición se convirtió en el banquete de los poderosos del mundo occidentales, en particular Rothschild, Rockefeller y compañía, y resulta que aparece Putin, y Putin pasa de ser invitado a ser rechazado, a ser de nuevo gran enemigo, entre otras cosas, y he encontrado aquí cómo consigue en solo 14 años cambiar decisivamente lo que estaba ocurriendo en los restos de la URSS y lo que empieza a ocurrir en Rusia. Resulta que, para poner un ejemplo, a ver si lo puedo leer pues que la renta per cápita en 1999 era de $1.320, está calculado en dólares, y pasa a ser en solo 14 años $14.800. Resulta que la inflación en el 99 era del 36,5%, pasa a ser del 6,5%. Después resulta que la deuda nacional, que era del 78%, pasa a ser del 8%. La pensión pasa a ser de 499 rublos a 10.000 rublos. Es decir, Putin consiguió echar fuera los garras, en gran parte por lo menos, las garras occidentales. Algunos de los potentados rusos, como los magnates, ¿no?, me parece que les llaman, otros se convirtieron en aliados, y claro que pasó a ser
un enemigo por el cambio de estrategia. Por el cambio de estrategia. Pero es que resulta que aquí hay un informe del organismo internacional, ahora no me recuerdo las siglas, el significado de las siglas, de las violaciones que estaba habiendo en la frontera dentro de Ucrania, en el límite entre la zona prorrusa y la zona ucranesa. La masacre o el ataque contra la población dentro de Ucrania prorrusa fue enorme, sobre todo a partir de 2014, y había otro gráfico que veo que no he impreso, donde se veía en columna, se ve cómo había ido aumentando y cómo era muy elevada las columnas cerca de la fecha que fue la fecha de invasión, el 14 de febrero creo, pues no, 24 de febrero creo, pues cómo era muy alta las intervenciones del ejército ucraniano contra la población del Donbass y del Donetsk, o sea, la población prorrusa. Resulta que Zelensky fue promocionado, resulta que su popularidad, que luego le permitió ganar las elecciones, fue que hubo una serie donde justamente su papel era que era el presidente de Ucrania, que era elegido presidente de Ucrania. O sea, imaginaos la operación, los preparativos que esto significa. Pero es que resulta que este ejército de Ucrania tiene una parte muy importante de tropas ligadas directamente con los nazis, colaboradores de Ucrania, colaboradores con los nazis alemanes. Y resulta que, no descarto, resulta que frente a que la población prorrusa estaba siendo, sobre todo, ya antes, pero sobre todo a partir del 2014, que hay un golpe, una primavera verde, se había prohibido hablar el ruso y empiezan no los bombardeos con avión, pero sí los canoneos, o sea, con cañones. Ya no recuerdo, sí, como 17.000 muertos, 1,5 millones de emigrados, o sea, de refugiados que se marcharon para protegerse de los ataques del ejército ucraniano, con toda una parte muy importante, parece un 40%, pues en manos de fascistas que se dedicaban a torturar. Pero resulta que hubo autorización de la ONU, por eso Putin y Rusia, su embajador, su ministro de Relaciones Exteriores, Lavrov, estuvieron explicando desde el principio que era una intervención militar limitada para proteger a la población rusa de los ataques del ejército de Ucrania, de su propio ejército en principio, y que en ningún momento tenía objetivo de ocupar Kiev ni de cambiar el gobierno para Ucrania, etcétera, etcétera. Y tenía razón Putin, o sea, la aproximación, saltándose los acuerdos anteriores, dejando ya Ucrania como última barrera, último paso para el territorio ruso, pues forzó, y la protección de esta parte de la población forzó. Y con eso no estoy defendiendo a Putin, porque no descarto, dentro de que lo que yo sé y lo que sabemos la mayoría de la población, o la población que estamos, la parte de la población que estamos preocupados por muchos temas, sabemos, yo no descarto, y que es muy poco respecto a lo que hay de realidad profunda, no descarto que Putin y Zelensky estén colaborando. ¿Y por qué? Pues porque resulta que Klaus Schwab, el presidente del Foro Económico Mundial,
pues tuvo a Putin como invitado y tuvo también a Zelensky como invitado, dentro de un programa que estuvo haciendo de jóvenes líderes emergentes. Y uno fue Zelensky, que encontraba esta foto más clara, y otro Putin, que encontraba aquí la entrevista. Y resulta que Zelensky y Putin se conocían desde hace 30 años o más, cuando Zelensky se va a vivir a Moscú y se encuentra que Putin es el encargado en aquel momento, lo fue ascendiendo hasta ser el presidente de Rusia, el encargado de atender a los artistas que venían de las ex-URSS, venían a Rusia. Por tanto, se conocen desde hace décadas. Y no descarto, por tanto, que estén colaborando. Y resulta que, junto con la promoción de Zelensky mediante toda una serie en televisión, pues resulta que la revista Time le dedica a la portada como líder en marcha, etcétera, etcétera. Y es invitado a las reuniones de la Unión Europea y de la ONU, de OTAN, etcétera, a hablar en los medios de comunicación, pero finalmente la realidad es esta. Es un puto marginado, pero un criminal contra su pueblo que está permitiendo que el pueblo ucraniano sea carne de cañón de las ambiciones, en particular de Estados Unidos, que entre otras cosas Biden, su hijo, ha tenido o tiene negocios en Ucrania desde hace mucho tiempo, etcétera, y muchas más cosas parece ser. Bien, tercer tema sobre el que quería decir algunas palabras, pues el genocidio palestino. No es que ahora esté habiendo, que está habiendo un genocidio contra el pueblo palestino, es que este genocidio dura desde finales del siglo XIX, inicios del XX. Y aquí vemos cómo el territorio de Palestina, a partir sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, va siendo cada vez más blanco, siendo lo blanco la implantación de las fuerzas israelitas hasta convertirse en el Estado de Israel. Y resulta que hay que ir más atrás, porque la justificación que han usado y que es repetida por muchos de los que defienden el Estado de Israel es que el pueblo judío fue expulsado de Palestina por los palestinos. No, el pueblo judío fue dispersado, suponiendo que estuviese residiendo en Palestina, que faltaría demostrar eso, fue dispersado muchísimo antes, fue dispersado por razones profundísimas, elevadísimas, y los judíos no tenían ningún territorio propio. Desde 1500 años seguramente tendría yo que afinar más, pero seguramente desde hace 1500, y resulta que en la Palestina de finales del XIX hay núcleos judíos, aquí aparecen como ciudades donde había más peso, pero había una convivencia entre judíos y palestinos. Y esta convivencia, ¿quién la rompe? Yo dije ayer, y quizá tenga que matizarlo, en particular los servicios de inteligencia ingleses. Parece ser que también ya intervinieron los de Estados Unidos, tengo que afinarlo, pero que ante el auge de las naciones árabes quieren montar un portaaviones enfrente de las naciones árabes. ¿Y qué mejor portaavión que un territorio mucho más sólido, verdad? Y resulta que entran en contacto con el movimiento sionista, que el movimiento sionista estaba buscando territorio para instalarse en cualquier parte del mundo, excepto en Palestina, porque he encontrado que buscaba en la Patagonia, en Uganda, en Mozambique. O sea, estuvo buscando sitio donde instaurar el Israel,
supongo que le ponían este nombre, excepto en Palestina. Y es justamente los servicios secretos británico, estadounidense, quizá alguno más, que toman contacto con el movimiento sionista, lo financian, lo arman, se montan bandas terroristas pro-Israel en territorio palestino y empiezan a conquistar contra los palestinos, a expulsarlos de tierra cada vez en cantidad mayor. Y ahora resulta que están haciendo lo que querrían los dirigentes sionistas, querrían que fuese lo decisivo. Quiero también señalar, antes de mostraros eso, señalar que los maestros de espiritualidad judía están en contra del Estado de Israel. Están en contra del Estado de Israel. Y resulta que se manifiestan en Jerusalén y otras ciudades en contra del Estado de Israel, son golpeados, son encarcelados, son perseguidos. ¿Por qué? Porque, como decía antes, el Estado de Israel, por razones elevadísimas, el pueblo de Israel fue dispersado hace 1500, 2000 años, no sé, tengo que afinarlo, ¿vale? Invito a que me ayudéis a hacerlo. Pero resulta que estamos entrando en lo que el sionismo quiere que sea la última fase, echar ya, genocidar totalmente el pueblo de palestino. Aquí tenéis unas fotos que corresponden a la intervención de Netanyahu en la Asamblea General número 78 de la ONU, celebrada el 22 de noviembre del año pasado, y saca un mapa sobre el nuevo Oriente Medio. Y en este mapa sobre el nuevo Oriente Medio aparece un Estado de Israel donde no hay ninguna mancha blanca. No está ni Gaza ni está Cisjordania. Y hay aquí un canal, una nueva ruta de la seda, no sé exactamente, que atravesará toda la zona y que enriquecerá a Israel, etc., en este plan que presenta él, pero puede permitirse eso porque ya habrá echado a los palestinos, que tienen un territorio propio en muy malas condiciones, pero un territorio propio. Y resulta que ocurre el golpe terrorista de Hamás del 7 de octubre. Pero es que resulta que este golpe terrorista de Hamás, si no fue planificado y ordenado, armado y ordenado por el propio Estado de Israel, por sus servicios secretos, sí fue permitido. Esto seguro. Y esto lo puedo afirmar rotundamente, por un lado porque hubo declaraciones pocas horas después de que hubiese el golpe terrorista, hubo declaraciones de dirigentes cualificados secretos de los servicios secretos diciendo que no entendían lo que había ocurrido, que era absurdo, que era imposible que ocurriese eso, porque había una serie de detectores subterráneos, terrestres, aéreos, para cualquier movimiento que pudiese haber de una cierta fuerza, de un cierto peso, fuese detectado previamente, y resulta que habían sido desactivados estos sensores, digamos. También que varios núcleos militares que estaban en la frontera con Gaza estaban, como que era la fiesta, ya no me acuerdo cuál fiesta, pues estaban vacíos, se había dado permiso a los militares israelitas para que se marchasen a su casa, etc. O sea, fue permitido, ¿para qué? Para justificar la masacre que están haciendo y que quieren que sea definitiva, expulsando todo el pueblo palestino y creando unas condiciones. A mí me sorprende cuando ahora aparecen noticias diciendo que 1 de cada 6 niños palestinos está en riesgo de morir de hambre. No, me temo que es el 95%. ¿Cómo va a ser solo 1 de cada 6 después de todos estos tiempos de estar ahí siendo expulsados, viviendo en unas condiciones miserables, etcétera, etcétera? Y finalmente, pues eso de la revuelta campesina, que me parece una reacción la más sana, la más importante,
que yo sé ver e interpretar. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que los campesinos han ido siendo reducidos cuantitativamente, porque la modernidad desde el principio ha atacado todo aquello que permite que el ser humano tenga raíces. Ha atacado la espiritualidad. La modernidad es la única civilización que niega y combate la dimensión espiritual del ser humano. Es decir, cortar las raíces en el cielo. Pero es que luego la modernidad ha ido desde el principio a atacar las naciones, a atacar la familia, a atacar la agricultura, a atacar el campo. Y esto se ha ido traduciendo en una reducción de la población, de la importancia de la población en el campo. Pero desde el punto de vista de la vida, de una alimentación sana, etc., es importantísimo que se recupere el peso del campo en el conjunto de la alimentación y de la vida de la población, del resto de la población. Pero es que una parte muy importante de los campesinos, dels pagesos en Cataluña y los campesinos en el Estado español, pues están movilizados. Y ha habido enfrentamientos con las fuerzas del orden, etcétera, del orden moderno, sea en variante socialista, en variante pepera, en el Estado español. Encima he olvidado el tema de Macron diciendo que Francia está dispuesta a enviar tropas a Ucrania. Es decir, es ya arrastrar no solo ya al pueblo ucranés como carne de cañón, al pueblo europeo a ser masacrado, al servicio de Estados Unidos, que está aumentando considerablemente su economía, vendiendo petróleo mucho más caro, etcétera, etcétera, y arrastrando a los dirigentes europeos, todos criminales contra sus pueblos respectivos, a un enfrentamiento que no tiene ningún sentido desde un punto de vista europeo. Bien, me he acordado de Macron haciendo esta, y que bueno, no lo va a hacer, pero sí van a aumentar el armamento al ejército de Ucrania para que siga siendo masacrado el pueblo ucraniano. Vuelvo a los campesinos. Pues eso, resulta que el campo ha sido empujado, los campesinos han sido empujados por el poder económico, financiero, industrial, químico, etcétera, a producir productos tóxicos. Esto está planificado dentro del genocidio contra la humanidad que está en marcha, como decía, desde hace mucho tiempo. Empujar a que la industria química, que había conseguido un desarrollo enorme y unos beneficios enormes en la Segunda Guerra Mundial, se canalice a continuar teniendo grandes beneficios, continuar matando a la población, pero a un ritmo más lento en la medicina química y en la agricultura química. Y sí, han sido empujados los campesinos a producir unas sustancias, unos frutos, unos vegetales, etcétera, que tienen sustancias químicas peligrosas, y tienen razón los ecologistas cuando han denunciado esto desde hace tiempo, y ahora una parte de ellos no apoya la movilización campesina diciendo que están produciendo productos tóxicos. Pero es que, a pesar de eso, esos campesinos es lo más próximo a la tierra y por tanto lo más próximo a la vida y por tanto lo más favorable para los que vivimos en las ciudades para poder superar el genocidio que está en marcha. Entonces, apoyémoslo incondicionalmente, no pongamos la condición de que quiten ahora de repente o vayan quitando, etcétera. Que esto me recuerda que la Ursula von der Leyen, criminal importante en la Unión Europea, pues comunicó una decisión de que se reducía la mitad del tiempo para acabar de quitar los productos químicos de
los adobs, de los abonos en el campo, etcétera, como culpabilizando también una vez más a los campesinos que son víctimas de esta presión que han vivido. ¿Cuántos campesinos? Bueno, alguno, no es que yo tenga gran relación, pero alguno me dijo hace ya mucho tiempo, es que si no meto estas sustancias, los productos que llevo al mercado no me los quieren, porque quieren que sea esto exteriormente perfecto, y si tiene una mancha, tiene no sé qué, o tiene la mordedura de un insecto, pues ya me rechazan el producto. Y muchos campesinos se vieron obligados, algunos alimentando con eso a su propia familia, otros teniendo un huerto sin productos químicos y un mucho más grande para la venta con productos químicos, y ha habido algunos, como Josep Pàmies, pues que dándose cuenta de que era perjudicial que estuviese usando estas sustancias, pues dio un cambio radical, un giro radical, y por eso también está siendo atacado, como está siendo atacado, multado, etcétera, etcétera. Bien, entonces un llamamiento a solidarizarnos y apoyar, y que nos anime también a los demás a intervenir, a actuar contra los ataques genocidas que estamos recibiendo, y que tengamos claro, los dirigentes actuales van a hacer todos los ataques que les dejemos hacer. Depende de nosotros. Ya sé que los que hablamos así somos una ultraminoría, pero una ultraminoría que estamos empezando a incidir en una minoría que una parte ya por sí solo, sin haberme escuchado a mí ni a ninguna de las voces con mucha mayor audiencia, afortunadamente, que la mía, hayan escuchado ninguna de estas voces por su propia experiencia. Por ejemplo, el tema de las lesiones. ¿Cuántas personas ya dijeron, por la propia experiencia en la familia, en el trabajo, con los vecinos, etcétera, ya dijeron, bueno, me he puesto una, no quiero dos, me he puesto dos, no quiero tres, etcétera, ¿vale? Y ahora, cuando están diciendo, las autoridades sanitarias están lamentando que el ritmo de vacunación este año está siendo mucho más lento que años anteriores, claro, pero no por la falta de información, etcétera, porque machacan, sino por la propia experiencia de una parte creciente de la población. Entonces, mi invitación es a que sumar todos los grupos que en distintos campos estamos actuando en contra de los distintos ámbitos de ataque que está usando el poder contra la población, para, usando mi fórmula mágica, sigma, la suma de pequeñas fuerzas da una gran fuerza, y esta fuerza orientada a vida, verdad, libertad, identidad o similares, esta fuerza acabe imponiéndose, que los líderes naturales asumamos la responsabilidad, y que hay una fuerza latente que es, padres y abuelos, defender a vuestros hijos y nietos, y a los hijos y nietos de todos y de todas partes, complementada con lo que está empezando también a ocurrir de hijos y nietos defender a vuestros padres y abuelos que han sido masacrados y están siendo masacrados en los geriátricos, están siendo masacrados con la SUB, etcétera, etcétera. Entonces, esto es una fuerza latente, invencible, porque supera las polaridades derecha-izquierda, empresarios, trabajadores, creyentes, no creyentes, y tenemos un riesgo mayor que nunca, la humanidad está en un riesgo mayor que nunca, pero también en unas posibilidades mayores que nunca de conseguir cambios cualitativos, y animarnos a que instauremos nosotros nuestra nueva, antigua, porque lo del pasado está dentro nuestro, y en el pasado había muchas cosas positivas, nueva, antigua forma de vida al servicio de todos los pueblos, es decir, del 90% de la población, frente a este nuevo orden mundial que quiere instaurar no para toda la población, sino para el 10% de sobrevivientes. Ánimo, asumamos el reto y venzamos. Hasta la próxima.